Gracias a toda la gente que ha puesto en marcha este elenco estupendo y me honra muchísimo ser parte de eso. Quiero contarles de lo que yo creo que es un derecho esencial, que es el derecho a ser quien somos, o en todo caso el derecho a ser quien queremos ser. Y de eso hablaré durante unos 15 minutos. Primero, qué significa eso y luego por qué en este momento eso puede estar en jaque. Hace ya unos 60 años, un poco más, en Toronto, en 1962, cuando los Beatles todavía estaban sacando sus primeros temas, casi habían sacado 1 o 2 temas apenas, singles, Marshall McLuhan publica La Galaxia Gutenberg, un libro al que yo creo que tendríamos que volver. Y si algo tuviese que recomendarles de corazón hoy es la lectura de ese libro, porque creo que presenta con asombrosa claridad y desde una perspectiva lejana muchas de las grandes transformaciones que estamos viviendo. No hablo de las transformaciones, iba a decir mundanas, pero ni siquiera las más significativas como las del trabajo o de los vínculos humanos, sino en algo mucho más esencial, que es cómo cambia nuestra perspectiva, cómo cambia nuestro aparato cognitivo, cómo cambia nuestra manera de pensar. Nosotros solemos intuir que tenemos una forma de pensar y que luego expresamos aquello que pensamos a través de un medio. Marshall McLuhan propuso otra idea, que es que los medios que utilizamos para comunicarnos no solo cambian nuestra capacidad expresiva, sino que cambian las ideas que producimos, cambian nuestra perspectiva, cambian nuestra imaginación, cambian cómo nos pensamos nosotros a nosotros mismos. En ese libro, Marshall McLuhan hablaba de la tecnología como una idea que nos extiende, como una idea que nos transforma, pero también como una herramienta que nos entumece. Decía McLuhan que las tecnologías nos extienden en algunas dimensiones y en aquellas dimensiones que nos extienden, al mismo tiempo, muchas veces, si nos reemplazan, nos entumecen. El ejemplo más claro de esto es el campo físico. Todos nosotros sabemos que hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten transportarnos. Algunos estaban ayer en México y hoy están aquí, otros volverán mañana a Lisboa. Todo eso es fantástico, pero al mismo tiempo perdemos en enorme medida nuestra propia motricidad, y cuando perdemos nuestra propia motricidad el cuerpo se atrofia y entonces nosotros reemplazamos eso tratando de ir a gimnasios fuera de hora, en vez de a veces entender que nosotros tenemos que extendernos a partir de ciertas tecnologías, pero sin dejar que nos reemplacen. Y el ejemplo icónico de eso, uno al que yo lo tengo muy en mi corazón, además porque yo soy de todo una especie de ciclista frustrado, y lo contaba Steve Jobs, que yo me pregunto si había leído a McLuhan o no. Él utilizaba esta idea, que es una idea muy bella y muy bonita, que muchos han repetido, de la bicicleta como una especie de tecnología ideal en este sentido, porque la bicicleta multiplica nuestro esfuerzo, es decir, uno camina y caminando puede ser 3, 4, 5, 6 o 10 kilómetros. Con una bicicleta uno puede ser 80, 100, 150, pero uno mantiene constante el esfuerzo. Uno no se atrofia, es decir, es casi por excelencia la tecnología de extensión. Es una tecnología donde no nos reemplaza, no nos sustituye, sino que lo que hace es multiplica aquello que nosotros metemos en el insumo para producir algo muchísimo mayor. Multiplica el trabajo, multiplica el rendimiento. Esta idea creo que ya un poco nos orienta, porque por supuesto esto es muy relevante en el mundo de la inteligencia artificial, donde nosotros hemos visto entumecido todo tipo de facultades cognitivas. Nosotros, muchos de los que están aquí se acordarán, yo recuerdo el teléfono fijo de la casa de mis padres, de casi todos mis amigos, de mis primeras novias. Es decir, tengo una cantidad de teléfonos almacenados. Hoy no recuerdo ninguno y ustedes dirán, bueno, no lo recuerdas porque no lo necesitas y porque justamente tu cerebro está ocupado en otra cosa. Pero no es que no lo recuerdo porque no los necesito, no lo recuerdo porque ya no puedo. Y una prueba de eso, algunos de ustedes a lo mejor lo han experimentado como yo, es cuando, por ejemplo, tengo que poner un código de seguridad, que me aparece el mensaje, no sé, 672495, no es ningún, pero 672495, y voy a tipearlo y en el momento que tengo que tipearlo me lo he olvidado. En esos magros 3 segundos entre mirar el número y girarme, ese número se ha desvanecido de un sistema que está atrofiado. Podemos seguir, la atención está altísimamente atrofiada, y que lo está más. Hay una cantidad enorme de estudios cognitivos que muestra que ya no es la disposición o la voluntad, sino la capacidad de atender durante una cantidad de minutos a algo que por algún motivo nos es relevante, es algo que ya no está en nuestro menester, algo que nosotros sabemos que es una especie de unidad básica de todo el pensamiento, que es la capacidad de llevar el pensamiento a donde nosotros queremos y no a donde va por su propio albedrío. Eso que justamente está en el corazón de ser quien queremos ser, para empezar a pensar lo que queremos pensar o atender lo que queremos atender, es algo que se está atrofiando porque la atención está invadida por todo tipo de
redes, medios, que lo que hacen es contaminan nuestra propia capacidad de dar combustible o de sostener nuestra propia atención. Podemos seguir con casi todos los ejemplos, pero quiero mostrarles que de alguna manera hemos perdido o vamos perdiendo muchas de estas facultades, y la que yo quiero hoy focalizar, la que quiero hablar, es la de la identidad o de quién queremos ser. Y en el ejemplo de la bicicleta, esto no lo contaba Steve Jobs, pero también a mí me gusta porque yo me he topado con esto. La bicicleta tiene otra virtud, que es que uno elige a dónde quiere ir. Uno sale al bosque, al campo, y uno de repente elige un rumbo u otro. Si alguno está metido en esta enfermedad de los que corremos o los que hacemos bici, sabrán que hay una aplicación que se llama Strava. Es una aplicación donde uno pone segmentos, y esa aplicación es espectacular porque te da unos registros inimaginables de todo lo que has hecho, te permite competir con gente que está en otros lugares del mundo, pero también te va quitando justamente ese libre albedrío de salir por el camino a ir por donde uno quiere ir, porque de repente te aparece que hay un segmento, o tú lo sabes, y entonces justamente uno, en vez de ser el que va caminando por donde quiere, al ritmo que quiere, entra a trabajar para esta aplicación sin saberlo, para rendir en una situación donde uno está perdiendo justamente la voluntad, el albedrío, el disfrute en aquel lugar en el cual justo uno había entrado exactamente para eso. Entonces, esta idea, ¿no?, de que nosotros empezamos a quizá perder parte no solo ya de nuestros menesteres cognitivos, sino de aquello que somos, quiero dárselas como en dos ejemplos que me parecen muy simples y de instancias de la inteligencia artificial mucho más antiguas de las que ahora nos preocupan. La primera es una que utilizan todos ustedes, que es Waze o Google Maps o un navegador. Fíjense, y traigo esto porque justamente es algo que ya tiene bastante historia. O sea, nosotros hemos pasado por una cantidad de cosas donde otras recién están hoy en los cimientos o empezando. Hace una cantidad de años salieron los navegadores, y eso produjo una respuesta, sobre todo en los taxistas, pero entre la mayoría de la gente, que era de cierta irritabilidad. Algo así como, ¿qué me va a enseñar a mí esta máquina cómo conducir por Madrid? ¿Por qué? Porque justamente yo encuentro en eso ciertos significados. Yo soy el que sabe bien eso. Yo me conozco todas las calles de Buenos Aires y no necesito ningún navegador, y me ofende la idea de que alguien justamente quiera reemplazarme o entumecerme en aquello que es tan definitorio en mi Constitución. De ese lugar, de gente de esa resistencia gala, de Asterix y Obelix, de gente que decía, vengan que yo voy a resistir con muros, hoy verán que todos los taxistas y todos nosotros, cuando vamos a cualquier sitio, incluido un sitio que conocemos perfectamente bien, lo primero que hacemos es poner el Waze. Entonces uno dirá, bueno, esto tiene un sentido, porque puede ser que uno lo hace para evitar que haya un atasco de tráfico y que eventualmente te lo advierta, pero uno lo hace justamente porque uno se ha vuelto tan perezoso que ni siquiera quiere pensar aquellas cosas que piensa de manera tan eficiente, de manera tan correcta. Y lo que me parece más grave de esto, y lo que quiero contarles justamente en lo que va en el contexto de mi charla, es que cuando uno le pide a Waze que le diga por qué camino ir, o a Maps, da igual, cualquier navegador, cualquier aplicación, esto no es específico de ninguna compañía, es cierto de todas estas tecnologías, salvo casos muy puntuales de usuarios muy expertos, y a eso volveré en un momento, le estamos pidiendo dos cosas distintas. La primera es que optimice un proceso. Y eso es el oikos, eso está bien, es la lavadora. Uno puede pedirle, es el tiempo suplementario que uno no tiene que resolver. Está bien pedirle a una máquina que resuelva cuentas que a nosotros no nos aportan nada. Pero también le estamos pidiendo otra cosa, que es qué función tiene que optimizar. ¿Cuál es el camino que tiene que encontrar entre todos los caminos posibles? ¿El más rápido? ¿El que pasa por la casa de mi abuela? ¿El que a lo mejor no molesta a ningún vecino porque no pasa por calles pequeñas? ¿El que contamina menos? ¿El que evita algunos lugares por los que no quiero ir porque por algún motivo a mí me resultan tristes o alegres? Lo que quiero decirles es que nosotros estamos dando dos cosas sin saber. Una es que optimice una función, y la otra, para la mayoría de la gente, salvo que uno entre en los parámetros muy específicos del problema, que es aquello que tiene que optimizar. Les doy un segundo ejemplo, las plataformas de contenido. Hace mucho tiempo hubo un descubrimiento que fue como esencial en la historia del algoritmo, que fue el siguiente. Ustedes sabrán que hace muchos años uno ponía puntos, ¿no?, a las películas que veía o los libros en Amazon. ¿Por qué eran esos puntos? Porque había un algoritmo muy simple, esencialmente transitivo, donde si a mí me había gustado mucho esto y a ti te gustaba mucho esto, entonces a mí me recomendaba algo que a ti también te había gustado mucho. Pero ¿qué es lo que descubrieron muy rápido? Y aquí viene algo donde está el corazón casi lo que quiero contarles, que es que todo el mundo decía lo mismo. Todo el mundo decía que le gustaban las películas de Truffaut y de Godard y de Kurosawa, pero luego las que veían eran las de Will Ferrell y las de Owen Wilson. Y entonces, esto no es nada demasiado extraño, es que todos somos, como decía Walt Whitman, un consorcio de multitudes, y somos esos dos. Uno, yo lo voy a llamar
muy sintéticamente y abusando porque no existe tal concepto, una especie de yo aspiracional. Ese es el que quiero ser, el que yo me refería al principio. Es el anhelo que tengo de después de haber pasado 70, 80 o los 40, 50 años que he pasado aquí, el registro que quiero haber dejado. De a quién quise, a quién agradecí, qué hice, las cosas buenas que he hecho. Y luego, atrás de eso, hay una especie de simio que lo que quiere es comer patatas fritas, que quiere ver cosas, es decir, y esas dos cosas están permanentemente en tensión. Y entonces es muy provocativo un algoritmo que diga, o un sistema que diga, mira, aquello que a ti aspiracionalmente me declaras que es lo que te gusta, no me importa, porque yo sé que si te toco por un lugar muy débil, un lugar muy vulnerable, tú te vas a entregar sin que yo te lo pida. Vas a hacer las cosas, vas a ver películas una tras de otra, vas a comer patatas fritas una tras de otra, vas a ver videos de gatitos o de chicas bailando o de señores saltando, lo que sea que cada uno ve en sus videos, porque eso no es lo que quieres, sino esencialmente lo que te puede. Y hay cosas muy sutiles del algoritmo. De hecho, para el que haya tratado de hacer el ejercicio de entrenar al algoritmo, habrá dado cuenta que no basta con ver algo mucho tiempo. Porque justo cuando vemos algo mucho tiempo, lo que estamos diciendo es un poco lo que nosotros queremos decir que nos guste. Pero hay cosas muy sutiles en pasar algo rápido y frenarlo y luego decir, no, esto no lo quiero ver. Hay una expresividad de la mano que denota algo muy profundo de aquellas cosas que en realidad nosotros no son las que queremos ser, sino aquellas muy profundas que de alguna manera nos pueden. Y esta idea, otra vez, yo quiero como traer cosas que parecen muy nuevas con ideas muy antiguas. Hay otro libro, este es más pequeño todavía, tiene 60 páginas, es un libro de Etienne de la Boétie, o Etienne de la Boétie, en realidad, que es como se pronuncia en francés, lo que pasa a mí me resulta impronunciable así. Se llama La servidumbre voluntaria, y es el libro que enamoró a Michel de Montaigne. Es un libro hermoso. Y es un libro en el cual de la Boétie lo que dice es que esencialmente todos los reinos han reinado haciendo una misma idea que durante unos pocos días dominan, pero durante el resto del tiempo la gente en realidad se dispone a entregarse por sus propios medios. Nosotros, cuando yo veo la cantidad de horas que veo en Instagram o en TikTok o en Reels en YouTube o en distintos lugares donde tiempo que me gano de ciertas herramientas los pierdo justamente navegando en cosas y en lugares donde cuando ha pasado todo eso yo digo, yo no hubiese querido navegar por aquí, en realidad a mí nadie me ha obligado. Me ha puesto una pistola y me ha dicho, tienes que quedarte durante 3 horas haciendo esto. Yo me he entregado voluntariamente, desde la servidumbre voluntaria, a realizar este tipo de concesiones. Entonces quiero, sobre esta idea, la idea de que nosotros hay como ciertos lugares que son tan tentadores que nos cuesta mucho evitarlos y que nosotros entonces nos entregamos. Fíjense que esta es como también la idea del... A mí otra fábula que me gusta que es que la guerra de Troya, que quizás es como el principio de las guerras, que uno la piensa como es una guerra además que están en la historia, se llevan a Helena se le llevan de Troya, los griegos van, atacan y no se resuelve, y por la fuerza quieren recuperarla, y no la recuperan, y al final la única manera de romper las barreras de Troya no es apelando a la fuerza, justamente a la violencia, sino apelando a los lugares más vulnerables, la curiosidad, la tentación, la vanidad. Les ponen un caballo, los tipos abren las puertas y con eso terminan poniéndose. Entonces quiero decir esto porque me parece que nosotros, esto está puesto en el marco de una idea de los derechos, y creo que cuando nosotros pensamos en derechos lo que pensamos es defendernos de la fuerza que ejerce el otro sobre nosotros, y no defenderse de las oportunidades que el otro usurpa por nuestras propias vulnerabilidades, que creo que al final son los puentes de entrada más claros a cada uno de nosotros. Y cada una de estas ideas va a lo que para mí, justamente fíjense que en última instancia lo que estoy hablando es de algo que es una de las cosas más difíciles de la neurociencia y creo más difíciles de la filosofía, que es la idea del libre albedrío. O sea, la cuestión que estoy poniendo yo aquí sobre la mesa es que en última instancia nosotros elegimos algo de lo que queremos hacer o no. Y cómo en última instancia aquello que nosotros elegimos está contaminado por opciones que no podemos manejar, por cosas que son demasiado deseables, por en algún lugar en el cual perdemos eso. Y más allá de la filosofía difícil de resolver, de si hay libre albedrío o no, nosotros hoy vivimos una sociedad en la cual todo hace parecer que lo tenemos. Lo que yo quiero decirles es que eso es volátil y que está en riesgo. Y para eso lo que quiero hacer es ir hacia atrás de la historia y mostrarles un momento de la historia en el cual no teníamos libre albedrío. Otra vez, yo empecé diciendo la idea de McLuhan, que es una idea como, para mí, muy fundamental en una especie de revolución de nuestro concepto de cómo entendemos nuestro propio pensamiento, que es que aquellas cosas que nosotros damos por sentados, nuestra capacidad de ser conscientes, nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de decidir, en realidad son culturales. Hay una persona que se llama Julian Jaynes que lo que hizo es estudió todos los primeros libros antiguos de lo que se llama la era axial, hace 3000 años.
incluidos los libros homéricos, pero también los libros fundacionales de la cultura babilónica, de la cultura china, de la cultura hindú, de las distintas culturas en ese momento en el cual emerge el pensamiento deliberado. Y lo que él encuentra, es, para volver otra vez a la guerra de Troya, es que cuando Héctor decide ir a la guerra, no dice yo voy a ir a la guerra porque quiero hacerlo, o yo voy a la guerra porque quiero defender a los míos, sino que lo hace porque se le aparece Apolo, que es un dios, a veces es un amigo, a veces es un caballo, y Apolo le dice tienes que ir a la guerra. Y no es eso específico de Héctor, sino que esos son todos los personajes de la literatura de hace 3000 años. Lo que concluye Julian Jaynes, y por supuesto hay un salto en esa conclusión, porque está usando eso de los magros fósiles que tenemos para entender cómo funciona el pensamiento humano, es que hace 3000 años el pensamiento humano no era volicional. Para decirlo más claro, es como que el mundo en esa época era una especie de jardín de esquizofrénicos, de gente que lo que hacía era escuchaba voces y seguía esas voces y no tenía ese segundo en el cual se paraba a pensar de yo estoy aquí porque hago lo que quiero hacer o porque esto es lo que me entretiene o porque este es quien quiero ser yo. McLuhan, justamente cuando en 1962 publica La Galaxia Gutenberg, hablaba y toda su historia había sido, él estaba obsesionado con la que se llama la Galaxia Gutenberg porque él encontró que lo que él llamaba el individuo victoriano, que era la persona moderna, la persona analítica, la persona reflexiva, venía de una forma de pensar que era la forma de pensar en el papel, en el cual las cosas son secuenciales, quedan grabadas, no se difuminan y no se diluyen y no se fuman en el momento que uno les ha dicho. Y cómo ese cambio material de cómo nos comunicamos da lugar a una forma distinta de reflexionar y de pensar sobre nosotros mismos. En 1962, McLuhan se da cuenta que con el advenimiento de la electricidad, lo que él llama el medio eléctrico o electrónico, que para él eran casi homónimos, era casi lo mismo, lo que dice que pasa con eso anticipa que esa idea de la individualidad iba a cambiar y que nosotros íbamos a pasar nuevamente a un medio mucho más etéreo, en el que aquella conquista de la modernidad está un poco en riesgo. Y eso es lo que yo creo que es el riesgo más grande que tenemos, ese creo yo que es el derecho más importante que tenemos que defender. Traigo el último filósofo a la mesa en los últimos 3 minutos que me quedan, que es Nozick, un filósofo mucho más contemporáneo. Nozick, algunos de ustedes lo conocerán, pero inventó este dispositivo en el que creo que otra vez casi todos tenemos que pensar hoy, que es el dispositivo que está en The Matrix, la matriz. Él dijo la siguiente pregunta, que yo les traslado a cada uno de ustedes. Si ustedes pudiesen conectarse a lo que él llamó una máquina de experiencias, esa máquina de experiencias está conectada de manera tal que todo lo que ustedes experimentan es placentero, es agradable, es bueno, es digno. Es una película, pero ustedes no saben que es una película. Ustedes pueden elegir, esa es la pastilla roja, la Matrix, o pueden negar esa opción y elegir una opción donde está llena de problemas, donde los insultan en la calle, donde sus hijos no les hacen caso, donde las cosas son como son, pero que es real. Son ustedes. No es perfecto, no es la mejor realización de todo, pero es la que nos da sentido porque es lo que hacemos con esfuerzo y que son aquellos lugares que cada uno de nosotros queremos encontrar. Nozick se preguntaba qué elegiría y Nozick suponía que la gente elegiría no conectarse a la máquina de experiencias. Ese experimento se ha hecho muchas veces, pero es un experimento difícil de hacer porque es muy difícil imaginar eso, porque no es real. Cuando se hace, la mayoría de la gente elige, como Nozick pensaba, no conectarse a la máquina de experiencias. Porque la gente valora más algo por encima del placer hedónico, por encima de la ausencia del dolor, que es la realidad, que es estar encontrado a cada una de las cosas que hacemos nosotros. Yo creo que el debate en el que estamos cada uno de nosotros está justamente en eso. ¿Nos conectamos o no nos conectamos a la máquina de Nozick? Pero no es un debate intelectual, sino que es un debate colectivo. Yo creo que cuando usamos Waze como lo usamos, de a poco, cuando usamos las plataformas para ya no saber qué vemos más, un poco nos estamos conectando a una máquina de experiencias. Estamos dejando de elegir qué camino queremos elegir. Estamos eligiendo por la pareza, por la facilidad, por la suavidad. Lo que quiero decirles es que por más de que uno piense que uno va a ser el galo que resiste, eso es tan tentador que muchas veces uno abandona. Termino con un último ejemplo, que es el siguiente. Muchos de nosotros hemos alguna vez estado en un mercado en Bolivia o en Marruecos o en España o en Italia y hemos discutido con un vendedor de alfombras durante muchísimo tiempo si esa alfombra la había hecho una persona o no. ¿Está hecha a mano o está hecha por una máquina? Por supuesto está hecha por una máquina. Hoy está hecha en China por una máquina, pero te la venden como artesanal. La pregunta es, ¿por qué te importa eso? Es la misma alfombra. O en última instancia, si un cuadro de Picasso es de Picasso, no, es el mismo cuadro. Porque nosotros no compramos cuadros, no compramos alfombras, sino que compramos historias. Compramos que alguien haya querido hacerlo,
Si alguien haya pasado tiempo, que haya tenido el empeño para hacerlo, que haya querido resuelto, que se haya fracasado, frustrado, y eso es lo que uno está comprando. Y eso es bonito, pero no es del todo cierto. Porque si lo piensa en la industria textil, durante mucho tiempo muchos compramos suéteres a mano, pero hubo un momento en el cual dejamos de comprarlos porque es tan cómodo el otro. Es tan bueno, es tan fácil, es tan Waze, es tan Google Maps, es tan Netflix, es tan Amazon Prime, es tan aquello que nos puede con todo lo que podemos, que en algún momento eso es tan poderoso que cedemos nuestra propia identidad. Entonces yo creo en este mundo de los neuroderechos y de cosas que son tanto más futuristas, que hay algo que estamos eligiendo ya, que es si nos conectamos a la máquina de experiencias, si vamos a elegir una vida que es muy buena, muy tranquila, muy plácida, pero que no es nuestra, o si vamos de alguna manera a ejercer ese derecho que yo les propuse al principio, que creo que es el principal de los derechos, que es ser quien queremos ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a pedir que no te vayas muy lejos porque, bueno, pues si puedes permanecer en el escenario va a subir más gente para poder poner en común todos estos datos tan interesantes. Invitamos también a que suba aquí al escenario Alejandra Lagunes. Ella es excoordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de México y exsenadora de la República Mexicana. Buenas tardes. También que suba, por favor, Camila Pintarelli, abogada del Estado y miembro del Global Future Council for Neurotechnology del Foro Económico Mundial. Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, y Rafael Yuste, reconocido neurobiólogo español, quien va a realizar su intervención por vídeo. Nuestros invitados también estarán acompañados por Natalia Martos. Aquí está, CEO y fundadora de Legal Army, que hará también las veces de moderadora. Ahora sí, con todos juntos, os podéis sentar. Bienvenidos a todos. ¿Que empezarás tú? ¿Ah? Sí. No, justo, que Rafael empezara. Pero es que ya está organizado, lo que me digan. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo nos sentamos? A ver. ¿Qué tal, Camila? Mucho gusto. ¿Cómo nos sentamos? No sé, yo estaba Mariana, esperando mi adelante, por favor. Oh. Bueno, ¿comenzamos? Gracias. Un gusto tener a estos ponentes, una maravilla de congreso, y ya que estamos en el futuro y en la neurociencia que está avanzando imparable, la inteligencia artificial, la neurociencia, y cómo la neurociencia está permitiendo que cada vez estemos más cerquita, si no lo estamos ya, de tocar el cerebro, ¿no? Esto que nos contaba Mariano, que es tan importante, el libro albedrío, lo único, digamos, lo que nos queda de nosotros mismos, la esencia más importante, ¿no? Bueno, pues estamos en los neuroderechos y es un tema realmente apasionante y tenemos aquí unos ponentes de excepción. Yo he tenido la grandísima suerte este verano de hacer un curso en la Universidad de Harvard sobre inteligencia artificial, computación cuántica, y había una tercera clase que se llamaba neuroderechos. Yo sabía bastante, o bueno, bastante, lo que puede saber una persona, ¿no?, una civil corriente de la neurociencia, pero lo que no había conocido es el altísimo impacto del neuroderecho. Porque los neuroderechos, efectivamente, si conseguimos que la neurociencia acceda al cerebro y que pueda, de manera terapéutica, curar algunas dolencias o pueda mejorar el bienestar social, es absolutamente maravilloso. Pero en el momento en el que podemos acceder al cerebro, también podemos acceder a su contenido, a sus datos. También podemos incluso controlarlo o cambiarlo, manipularlo. Es una palabra quizás un poco delicada, pero quizás también podemos llegar ahí. Entonces es cuando yo descubrí el impacto que tiene el tema de los neuroderechos y cómo hay que crear unos derechos específicos para preservar esa integridad mental y ese libre albedrío, ¿no? Entonces, aquí estamos para debatir un poquito sobre ello y bueno, sin más, si os parece, vamos a arrancar con todo esto. ¿De acuerdo? Tuve la suerte, por cierto, quería comentaros, de conocer a Rafael Yuste en ese encuentro en Harvard y fue absolutamente fabuloso y bueno, sobre todo, quería poner el énfasis en el impacto que tiene esta tecnología experimental avanzada en los derechos y libertades fundamentales del individuo. Impacta radicalmente. Y me gustaría comenzar con Guido, precisamente,
porque Guido es un pionero en cuanto a la materia regulatoria, porque Guido consiguió, fue el primero, si no me equivoco, que introdujo en la Constitución chilena la mención a los neuroderechos, que se protegieran los neuroderechos. Entonces, Guido, yo quería preguntarte, bueno, en primer lugar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué dificultades te enfrentaste de un lado? Y de otro, ¿cómo crees que van a seguir los países del entorno iberoamericano ese camino regulatorio, esa senda regulatoria? ¿Si va a ser una cosa más local de los países o va a ser algo que va a ser una iniciativa más de Naciones Unidas, más de la UNESCO? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo primero que el por qué la ley de neuroderecho, un poco Mariano lo planteó, porque vamos a vivir una era donde el campo de batalla, el campo de disputa económica, política, es el cerebro, ya no son los pozos petroleros, ya no es el petróleo son los datos y son nuestros cerebros los pozos petroleros. Y la gran disputa es por la atención. Entonces lo que está en cuestión es el cerebro. Y lo que tenemos que proteger es el cerebro, porque de ahí está aquello que nos hace humanos. Un poco ahí se hacía referencia. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Yo creo que son aquellas cosas, si queremos seguir siendo humanos, las que tenemos que preservar. Entonces uno podría hacer una categoría de niveles. Por ejemplo, para capturar mi atención, digamos, fundamentalmente las redes sociales están programadas, diseñadas para amplificar aquellos contenidos que son gatillantes de la atención, que son los violentos, extremos, polares, y nos meten en un mundo de distopia, en un mundo de polarización. Entonces uno tiene que mirar las consecuencias de eso, porque cuando los dueños de Silicon Valley hacen esto, están mirando su interés, pero no las consecuencias. Y esto está teniendo consecuencias de todo tipo. Consecuencias que tienen que ver con que estamos hipofrontalizados cada vez más, o sea, el cerebro en una situación de estrés, de amenaza, esos contenidos van a la amígdala, no pasan tan rápidamente por la corteza cerebral, entonces vamos a ser cada vez más reactivos que reflexivos. Nos está pasando eso, estamos perdiendo en la pantalla. Bueno, Mariano decía, ¿cuánto tiempo pasamos en las pantallas? 7 horas. Ese es un mundo que no es el mundo, primero no es un mundo corporal, es un mundo sin cuerpo. El anticipo a lo que quiere Silicon Valley, que abandonemos el cuerpo, este es el anticipo. Pero además es un mundo privado. Yo estoy aquí en España y todavía le pertenece a los españoles. Esto le pertenece a los dueños de Silicon Valley. Cuando yo estoy en cualquier plataforma, estoy en el acuario que ellos construyeron para que yo sea una sardinita y ellos el tiburón que me puedan atrapar. Entonces, bueno, tiene ese tipo de consecuencias. Tiene consecuencias también un poco de que estamos perdiendo ciertos componentes humanos, estamos perdiendo la capacidad de conversar. ¿No es cierto? Uno en 140 caracteres no conversa. La conversación tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestro sentido, tiene que ver con nuestro cerebro. Estamos perdiendo la capacidad del vagabundeo mental. Si tenemos un segundo libre, estamos acá. La creatividad, vagabundeo mental. Estamos perdiendo la empatía. Si yo no tengo empatía a rostro cubierto, no le diría jamás a alguien lo que diría. Estamos perdiendo la capacidad de atención, de concentrarnos. A mí me cuesta concentrarme. Ya a la media hora tengo que salir a pasear, me meto qué me llegó en Google, qué me llegó. El Chaguán hace lo mismo, tiene menos tiempo de concentración que yo. ¿Sí? Estamos perdiendo facultades que son muy importantes. Entonces, en razón a eso, nosotros pensamos con Rafael Yuste, que está mirando esto, ¿por qué no proteger esto? También cuando Mariano habla de la experiencia, también nuestro cerebro lo podemos equivocar. O sea, por ejemplo, en las redes sociales estamos viviendo un mundo de falsedad, un mundo de posverdad. Porque lo que va a venir es la falsedad, porque así como Trump es la manera de castigar a la élite que tienen los desposeídos del mundo, la falsedad es la manera de castigar a la élite, es construir mi propia verdad. Es interesante, ¿no es cierto? Y la verdad tiene algo que es conocido, fome. La conozco desde siempre, en cambio la falsedad es innovadora, es nueva, atractiva. Yo estoy siempre en la búsqueda de la nueva, un mecanismo evolutivo de sobrevivencia. Pero ¿qué le pasa al cerebro cuando no hay certificación de veracidad? Por los sesgos de anclaje cree que lo que está primero es lo verdadero. Y entonces cree que lo falso es verdadero. Lo podemos engañar. O lo podemos engañar, no sé, Mariano. El cerebro, yo que me gusta navegar en
meterme en el metaverso, que a veces es más interesante que el mundo real, aparentemente para muchos, el cerebro no distingue, por lo menos el mío, si yo me dejo llevar, no distingue si esa interacción que estoy viviendo, que es de diseño, es real o es de diseño. Y a lo mejor está usando las mismas vías en el sistema límbico cuando son relaciones amorosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que uno puede terminar, como decía, no sé, lo puso él, no lo digo yo, estando en un mundo, este mundo real que va a ser cada vez más conflictivo, cada vez más fraccionado, cada vez más polarizado. De repente, ¿sabes qué? Voy a preferir a mi pareja esta que está ahí de diseño porque nunca me discute, siempre está de acuerdo conmigo, me dice que todo es para mí, que nunca me pone un conflicto. Claro, voy a perder la capacidad de enfrentar conflictos después. Bueno, todas estas cosas están pasando, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo eventuales situaciones de reemplazo de nuestras competencias. Había el ejemplo también de los taxistas, de que aquellos que no tenían Waze tenían un hipocampo más desarrollado y después pierden el desarrollo del hipocampo. O sea, hay mucha evidencia, hay un estudio del MIT de que, y Mariano hizo un muy buen artículo que yo lo usé, que decía, si un niño usa tanto el GPT no va a saber ni siquiera reconocer su voz. Estas tecnologías son sustitutivas del humano. Entonces tenemos que entender eso. Siempre las tecnologías fueron las que permitieron crecer nuestro cerebro. Si nosotros éramos monos 7 millones de años, pero las tecnologías fueron permitiendo que comiéramos carne, que pudiéramos desarrollar ciertos instrumentos, creció el cerebro. El fuego permitió que nuestro cerebro se mielinizara, pero siempre colaboraron al desarrollo de nuestro cerebro. Por primera vez estamos enfrentando tecnologías que colaboran a la tumefacción, usaste este tipo de reemplazo de los cerebros, ¿no? Y eso es muy real. Entonces, ¿por qué la ley de neuroderecho? Porque además había salido esta iniciativa de Elon Musk, de este personaje muy particular, que además no cree en la democracia, no cree en el humano, que cree que hay que irse al transhumanismo, etcétera, etcétera, que creó unos dispositivos que según él, y según a lo mejor con ciertos datos de la realidad, podían leer los cerebros, las emociones, los sentimientos, el inconsciente, incluso el inconsciente, o podían poner dentro de los cerebros emociones, sentimientos que no eran propias. O sea, ese sí que era un mundo distópico, pero al mismo tiempo eso podría servir para recuperar la memoria de una persona con Alzheimer. Entonces, con Rafael, que es un gran buscador de hidras, porque lo invité a la Antártica y en vez de mirar los glaciales, miraba a las hidras en unas pozas, un personaje bien particular, pues las hidras tienen un sistema nervioso muy simple. Bueno, con Rafael, ahí después de muchas discusiones dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una ley, pero que sea una ley que tenga que ver con derecho humano, que nos ayude a preservar aquello que nos hace humanos? Y fue una larga discusión. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Nuestro cerebro es un componente fundamental de aquello que nos hace humanos, con nuestro cuerpo. Por eso que, cuidado, que un mundo sin cuerpo, como quiere el transhumanismo, evidentemente ya nos hace abandonar la dimensión del humano. Pero bueno, y ahí fue donde planteamos estos temas que se han señalado acá. Lo que nos hace humanos es la identidad, primero. Está amenazada la identidad, evidentemente, por algo muy simple. Yo no quiero que metan datos que yo no quiero en mi cerebro y que me manipulen y que tomen decisiones por mí. Pero me están programando. Yo no me doy cuenta, me están programando. De hecho, hay algunos científicos que piensan que uno está programado, que cuando uno cree que decide algo, eso ya está decidido. Pero las redes sociales, sin darnos cuenta, nos están programando a tomar decisiones que ni siquiera nosotros eventualmente vamos a saber qué vamos a decidir. Luego, la privacidad. Yo no quiero que me saquen datos que yo no quiero. No quiero que sepan que estoy aquí hablando con ustedes. Pero si lo saben, yo con 33 parámetros puedo identificar a una persona en el planeta. Ellos tienen 10.000, 20.000 parámetros cada uno de nosotros. Y después está el tema del libre albedrío. Está la capacidad de agencia, está la libertad. Está el acceso igualitario que discutíamos con Rafael. Bueno, esto va a venir. Pero esta élite lo quiere para ellos. Ellos quieren ser inmortales. Ellos quieren aumentarse las capacidades. Ellos quieren, cuando el planeta Tierra ya no contaminen suficiente, ellos quieren escaparse a hacer una colonia en alguna parte del mundo. No es para todo. Entonces, el acceso igualitario. Y después también el tema de los sesgos, ¿verdad? Y de las adicciones. Hay una charla maravillosa que hizo Nora Volkow, no sé si la conocen, ella es la directora del
National Institute de Dependencia de Drogas de Estados Unidos. Pues nosotros hacemos cátedra del futuro para jóvenes. La hizo hace poco tiempo, son gratuitas, en línea, bueno, donde ella finalmente hace algo que está siempre en discusión. Ella dice, mira, ella ha trabajado mucho en esto, una psiquiatra, además es la bisnieta de Trotsky, no digo que me guste a mí por eso, pero está en Estados Unidos, mexicana, bueno, Trotsky fue asesinado por la dictadura de la Unión Soviética, pero ella dice algo que es muy interesante. Dice que finalmente la adicción a pantallas está usando los mismos mecanismos que la adicción a todas las drogas. Y establece, en cierta manera, que efectivamente, según ella, esto yo soy adicto. Lo último que hago en la noche es ver esto, en la mañana lo primero que hago, si se me queda el celular, el otro día le decía a alguien, se me quedó el celular en la pieza, no me puedo ir a ninguna parte, tengo que volver a buscarlo. Tengo un sentimiento de pérdida. Bueno, ella dice que usa los mismos mecanismos que usan, mecanismos dopaminérgicos, etcétera, etcétera, que usan las drogas. Entonces, por eso, porque nuestra visión es una visión humanista, nosotros con Rafael decidimos que era importante, no una ley, porque una ley tiene un ámbito sobre el territorio en que tú vives. La idea nuestra era soñar que hubiera un nuevo derecho humano, que se agregara a la lista de derechos humanos, porque ustedes saben, las redes sociales son un mundo sin ley, es un mundo sin normas, un mundo con asociedad, un mundo sin posibilidad de convivencia, es la ley del más fuerte. Como dice Peter Thiel, hay que ser monopolista, el ganador se lo lleva a todo. Y nosotros pensamos, bueno, ingenuamente, a lo mejor si uno estableciera que esto es un derecho humano, tal vez lo único que podría ser válido en la Tierra como en el cielo, es decir, en el mundo analógico como en el mundo de Internet, solo derecho humano. Uno pensaría que es así, pero viendo lo que pasa en Gaza y todo lo demás, uno dice, bueno, está realmente ingenuo, pero uno tiene que establecer hoy día ciertos principios de lo que queremos preservar. La inteligencia artificial va a avanzar tan rápido, yo decía en la mañana, va a hacer todo lo que pueden hacer los seres humanos mejor, probablemente muy luego. En el mundo de Internet van a haber más contenidos elaborados por inteligencia artificial que humanos, y nosotros somos la cultura, nuestros líderes, nuestro Jesús, nuestros Marx están en la cultura. Bueno, al final la cultura la van a construir ellos, porque va a haber más contenidos hechos por ellos que por nosotros. Entonces, bueno, yo creo que esto es una reflexión. A lo mejor lo nuestro es un pequeño ejercicio de enlace ingenuo, pero yo creo que es muy relevante. Yo quiero agradecer a Rafael que está ahí porque lo motivó, creó esta fundación de neuroderecho, pero ¿cómo lo hicimos? Nos pusimos de acuerdo todos. Después tal vez en la segunda parte cuento el cómo, porque creo que el cómo es tal vez lo más importante de por qué tuvo éxito, porque tuvo lobby gigantesco. Todos los días llegaban a las comisiones abogados que se decían independientes, pero todos sabíamos que trabajaban para Google, para Facebook, para todas las tecnológicas. Todos los días, era increíble. Las más variadas personas, defensores del Internet libre, defensores de los datos, todo, pero todos funcionalizados justamente a defender el interés de las tecnológicas. Pero después les cuento un poco el cómo, porque la razón fue fundamental esa. Queremos preservar al humano y hay ciertos componentes de lo que nos hacen humanos que hoy día están en cuestión y que si no los defendemos los podemos perder. Qué bien, muchas gracias Guido, súper interesante. Pues en este ámbito de protección de estos nuevos derechos que surgen, porque hay un bien jurídico que tenemos que proteger, que es esa integridad mental, yo quería, Alejandra Lagunes, bueno, bienvenida y un placer conocerte. Te he estado escuchando mucho y me interesa mucho tu posición sobre, ok, tenemos que regular lógicamente estos derechos porque estamos preservando la integridad mental, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, cómo ponemos en la balanza esa regulación para que no sea obstáculo para la innovación? Porque claro, la inteligencia artificial va a una velocidad que, como comentaba Guido, es absolutamente imparable y cada vez es más y más lo que pueden hacer. Y estamos consiguiendo verdaderas revoluciones a nivel terapéutico, por ejemplo, cosas que pueden conseguir el bienestar de la sociedad en general, pero como siempre tenemos esa cara B, ¿no? que tienen todas las tecnologías exponenciales y que tenemos que regular. Se dice siempre, ¿no?, que hay, no sé si es una frase tuya, pero he escuchado por ahí, ¿no?, que digamos, Estados Unidos es el innovador, China también innova y Europa es el regulador. Entonces, en ese sentido, desde luego está Iberoamérica, que es súper interesante porque vemos que la primera, incursión en este aspecto ha sido en Chile
Yo quería preguntarte cómo se modera eso, o sea, cómo podemos hacer una regulación pero que no ponga freno a esa innovación y que no nos haga perdernos cosas que pueden mejorar la humanidad significativamente y sobre todo la salud, ¿no? Principalmente. Gracias, Natalia, y muchas gracias a Congreso Futuro por la invitación. Yo quisiera, a nivel, o sea, como contexto, decir que sí estamos viviendo uno de los cambios más disruptivos de la era de la humanidad. Por ahí hablaban del fuego, de la imprenta. Expertos dicen que hay 24 tecnologías de amplio propósito de ese nivel que han transformado a la civilización, como la invención del lenguaje, el motor de combustión interna, la imprenta, Internet, la inteligencia artificial es una de ellas. Y estos cambios tan profundos cambian completamente todos los sectores, absolutamente todos, son transversales. No hay una sola cosa que no vaya a verse afectada por estas tecnologías de amplio propósito. La inteligencia artificial, entonces, sin duda, también va a impactar los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los roles de los sectores, ¿no? De los tomadores de decisiones, de los stakeholders. El gobierno sin duda va a ser importantísimo como usuario de la inteligencia artificial, como habilitador, pero también como regulador. Pero estamos en un cambio de paradigma que Zygmunt Bauman decía, esta modernidad líquida en la que estamos viviendo una profunda volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, VICA, le llama Zygmunt Bauman, que es esta modernidad líquida que cambia tanto que lo que nos daba sostén y piso está moviéndose, está cambiando. Entonces están cambiando también los paradigmas. Cuando en mi paso por el gobierno, durante 6 años, me tocó 12-18, pues la llegada de Internet, digitalizar al gobierno mexicano. Después en mi paso por el Senado, 18-24, lo que me tocó es la inteligencia artificial y cómo regulábamos la inteligencia artificial. Noviembre de 2022, llegada de ChatGPT, se transforma la conversación a nivel mundial. Los tomadores del mundo se reúnen en todos los grandes foros a hablar de qué hacemos con esta tecnología. ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Cuáles van a ser los nos? ¿Cuáles van a ser los límites? Y ahí empezó la discusión a nivel global, que me parece muy relevante porque yo llevo en tecnología 30 años de mi vida y me parece que nunca había visto que en el centro de este debate esté la ética. Y esto es muy importante, Natalia, porque en el Senado, y siendo muy humilde, me parece que el peor enemigo de la innovación es la ignorancia, es la falta de conocimiento. Y por eso es que a veces los reguladores, los legisladores buscan mejor prohibir antes de entender y regular responsablemente. Lo que hice desde el Senado fue lanzar la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, donde es una plataforma multisectorial, multidisciplinaria. Como modelo de gobernanza me parece que atiende y que es como una respuesta al momento que estamos viviendo, en el que no solamente el gobierno puede regular, sin consultar a los otros sectores, no solamente las empresas, que por cierto hay 12 empresas en el mundo, 12, con nombres y apellidos, que controlan el 90% de los datos. 12 empresas. Entonces, hablando del oro, que son los datos, hay 12 empresas, en su mayoría son americanas y chinas. Entonces, esta alianza lo que buscó fue, ¿cómo hacemos para regular? Y organizamos junto con la UNESCO mesas de trabajo en 6 grandes temas, y uno de los grandes temas que fue constante durante, fueron casi 2 años de trabajo, fue neuroderechos y qué vamos a hacer con las neurotecnologías. ¿Por qué? Porque los neuroderechos es la nueva frontera de los derechos humanos. Y lo que está en el centro del debate ético de la inteligencia artificial es justamente cómo hacemos para que esta tecnología respete la dignidad humana, sirva al humano, lo complemente y no lo supla. Y ahí es donde sale el tema de los neuroderechos. De verdad fue para mí, y lo digo con mucho orgullo, que Chile fue el primero en hablar de este tema.
México, hicimos una mesa de trabajo, más de 20 expertos nacionales e internacionales, en el que durante horas y horas de trabajo logramos diseñar una iniciativa de ley, una ley general de neuroderechos. ¿Para qué? Para dar confianza. O sea, lo que necesitamos para innovar es generar confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en el gobierno, en los legisladores, pero también confianza en la ciudadanía. Confianza de que la soberanía más íntima, que es mi soberanía personal, quién soy, esté protegida. Entonces, la innovación no está peleada con la regulación. En realidad, me parece que es el piso para la innovación. Necesitamos dar certeza a la gente, a la ciudadanía, a la sociedad, de que esta soberanía está protegida. Entonces, así se construyó esta ley general. Es una ley que se buscó que fuera una ley general para que no hubiera fragmentación de los estados, ¿no? Que no hubiera más leyes estatales, sino que fuera una ley que cubriera a todo México, pero que estuviera alineado con estándares internacionales. Trabajamos de la mano con la UNESCO, siguiendo los estándares, los principios éticos de la UNESCO, los estándares de la OEA, en colaboración con organismos internacionales. ¿Por qué? Porque ya no podemos regular de manera aislada. Hoy más que nunca, estas tecnologías son globales. Entonces, lo que piden a los legisladores, a los reguladores, a las empresas, a la academia, a la sociedad civil es cómo colaboramos todos en la misma mesa y llegamos a acuerdos, no solamente locales, sino regionales e internacionales. Y así surge esta iniciativa de ley que se presentó hace un poquito más de un año. Fue de lo último que hice como senadora de la República, presentar esta iniciativa de ley que sigue en la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, esperando a ser discutida junto con otras 11 iniciativas. Y la verdad es que casi todas las iniciativas se desecharon, de la legislación anterior se desecharon, y esta sobrevivió, porque el impacto es enorme. Hicimos 92 nuevos artículos, modificamos 35 leyes, y lo que buscamos, y lo digo en plural porque de verdad fue el trabajo de expertos impresionantes, que no quiero mencionarlos porque no quiero dejar afuera ninguno, pero lo que buscamos es cómo protegemos esta última frontera que nos hace humanos. En esta modernidad líquida, que generalmente quien llega al último son los gobiernos y es la regulación. Entonces, pues bueno, esta sí es una regulación que me parece que es muy importante para proteger lo que nos hace únicos, dar confianza. Las neurotecnologías ya se están consumiendo, ya se están usando, y como dices, Natalia, pueden cambiar la historia, pueden cambiar la vida de millones y millones de personas, pero sí también hay que proteger el mal uso de estas tecnologías. Qué bueno, Alejandra, y qué gran trabajo, enhorabuena, porque es concienzudo, es súper interesante. Y bueno, vamos adelante, vamos a seguir hablando un poquito de cómo se regula en las diferentes regiones, porque tenemos aquí a Camila Pintarelli. Camila, es un honor tenerte aquí. Es una mujer que viene de la academia, de científica, pero también en política pública. Ha estado trabajando, con lo cual tiene todos esos aspectos, ¿no? Digamos, esa formación multidisciplinar. Entonces, Camila fue responsable de la enmienda número 29, ¿no?, a la Constitución brasileña. Sí. Y quería preguntarte, en un entorno quizás regulatoriamente complejo como es el brasileño, ¿cómo fue allí? ¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Gracias. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer enormemente a Guido Girardi e ao Congresso Futuro por la invitação. Estou muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar nossa experiência brasileira. Em segundo lugar, pido desculpas a todos, pero hablaré em português, porque não quero cometer nenhum erro gramatical em espanhol, logo aqui em Espanha. Hablaré de forma pausada para facilitar a compreensão e a tradução. Natália, hoje passei o dia aqui nesse brilhante Congresso do Futuro e eu acho que a organização do evento foi extremamente feliz, porque nós passamos o dia por diversas etapas da convivência humana. Falamos aqui de democracia, falamos de cidadania, falamos de pertencimento, quando a gente falou um pouquinho do envelhecimento populacional. Todos esses temas, eles têm uma sinergia muito grande com
o condicionamento humano, a nossa vida com as outras pessoas. E eu acho que a organização foi muito feliz de colocar esse painel por último, porque nós chegamos aqui no ápice do que nos faz humano, que é justamente o direito de pensar. E antes de entrar nas complexidades que a gente tem enfrentado no cenário brasileiro para levar adiante essa regulação, eu queria trazer um pouquinho aqui o que a filósofa Hannah Arendt fala sobre o pensamento. Pensar é estar conosco, é estar só consigo mesmo, é estar dentro e totalmente em controle do que nós temos aqui na nossa cabeça. Mas mais do que isso, pensar é o pressuposto para vivermos em comunidade, porque só quando pensamos conseguimos pensar com o próximo, que é justamente a atividade de julgar, a atividade política de estar com o outro. Hoje, foi dito aqui mais cedo que nós estamos vivendo uma crise de consensos. Acredito que foi o próprio Guido que colocou essa questão. E estamos vivendo uma crise de consensos justamente porque não estamos pensando com o próximo, não estamos estendendo o nosso pensamento ao próximo. E isso destrói o quê? Destrói a pluralidade. Então, e destruindo a pluralidade, a gente destrói naturalmente a democracia. Vamos voltar então no pensamento. Hoje vivemos, Natália, uma sociedade em que não só as plataformas eletrônicas condicionam o nosso comportamento, nós estamos vivendo uma sociedade em que gadgets como smartwatches, AirPods, até tiaras que leem nossas ondas cerebrais brutas, tudo isso, num ecossistema de inteligência artificial, tudo isso condiciona o nosso comportamento. O Mariano trouxe aqui o exemplo do Marshall McLuhan, da galáxia de Gutenberg. Eu trago um outro livro do Marshall McLuhan, O Meio é a Mensagem. O meio em que vivemos hoje nos condiciona a nos comportarmos de forma que, às vezes, não é a forma que nós livremente gostaríamos de nos comportar, não é a forma autônoma pela qual nós gostaríamos de nos comportar. E tudo isso interferindo com o quê? Interferindo com o nosso próprio pensamento. E, mais uma vez, peço até desculpas por ser repetitiva, ao não pensarmos conosco mesmo, ao não pensarmos de forma autônoma, não estamos pensando com o próximo e não estamos garantindo pluralidade. É tudo uma causa e consequência que interfere no regime político, que interfere na democracia, que interfere em nós mesmos, no futuro que nós queremos construir para nós. Diante de todas essas complexidades, e mais do que isso, diante da disponibilidade em escala comercial cada vez maior de dispositivos que nos colocam em risco de autonomia, e, por outro lado, diante da disponibilidade de técnicas de neurotecnologia que podem nos devolver a nossa capacidade pensante, porque a neurotecnologia é uma via de mão dupla, como bem fala o professor Rafael Yuste, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Diante de toda essa circunstância, essa conjuntura, nós levamos ao Senado brasileiro, no ano de 2022, a ideia e a necessidade de passarmos a discutir no Brasil, que é um país com mais de 200 milhões de habitantes, das 800 milhões de pessoas que compõem o cenário ibero-americano, 1/4 estão no Brasil, um mercado que ainda tem muita vulnerabilidade social, muitas pessoas ainda não atingiram um nível, um patamar, um piso de dignidade no Brasil, e, por outro lado, já estão sendo expostas a ferramentas de neurotecnologia que estão tolhendo sua autonomia de vontade. Então, diante de todo esse cenário, na complexidade política do nosso país, nós levamos ao Senado Federal essa ideia, essa necessidade. Vamos começar a falar de forma legislativa da necessidade de protegermos o nosso cérebro, de protegermos o nosso pensamento. Em outras palavras, de falarmos de direitos do cérebro no Brasil. Em 2022, levamos, então, essa iniciativa de reforma à Constituição brasileira ao Senado Federal. Acredito que todos os senhores conhecem um pouco da legislação brasileira. No Brasil, a nossa Constituição Federal é gigantesca, mas nós temos um artigo, que é o principal artigo da nossa Constituição, que é o artigo 5º, que enumera direitos e garantias fundamentais.
E a nossa proposta é inserir neste artigo 5º, que é o principal artigo e ele é imutável, nós no Brasil chamamos isso de cláusula pétrea, uma vez inserido algo ali, nunca mais é retirado. A nossa proposta é de inserir neste artigo um novo direito, o direito à integridade mental. Na linha das pesquisas que vêm sendo feitas mundo afora, seja pela Fundação da Neurorights Foundation, da Universidade de Colômbia, seja na linha do que o Chile já fez, seja na linha de outras iniciativas de soft law que vêm sendo desenvolvidas ao redor do mundo. Essa proposta, pessoal, ela foi encaminhada, ela foi redigida, eu tenho muito orgulho de falar isso, ela foi redigida por mim, foi encaminhada ao Senado Federal, foi proposta formalmente pelo Senado Federal, proposta de emenda constitucional número 29, e foi proposta em 2023, no comecinho do ano de 2023. Hoje, essa proposta ela se encontra na nossa Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão do Congresso Nacional Brasileiro, que analisa justamente os aspectos materiais de compatibilidade da proposta com o texto constitucional. Mas, mais do que isso, eu queria compartilhar uma outra iniciativa que a gente fez no Brasil, também essa eu tenho muito orgulho, porque também fui eu que redigi. No Brasil, como vocês bem sabem, nós temos 27 entes federativos, 27 entes subnacionais, nossos estados. E eles também têm as suas próprias constituições. Só que são constituições que não trazem rol de direitos fundamentais. São constituições que trazem diretrizes para o exercício da competência de cada estado dentro dos seus limites territoriais. Pois bem, em julho de 23, junto com o professor Rafael Yuste, fomos até o estado do Rio Grande do Sul, que é o último estado lá do Brasil, vizinho da Argentina. Um estado que é reconhecido por ter iniciativas de vanguarda, um estado que é aberto a novas ideias. Lá conversamos com o vice-governador e com o presidente da Assembleia Legislativa, para inserir na Constituição daquele estado algo que resguardasse a proteção cerebral, a proteção à nossa mente, a proteção aos nossos direitos do cérebro, a proteção ao nosso pensar. Como inserir isso numa Constituição que não trata de direitos fundamentais? Li a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul inteirinha e encontrei lá uma brecha. Vamos inserir essa proteção justamente no capítulo que trata de ciência e tecnologia. E vamos inserir como? Como uma diretriz obrigatória para que o Estado do Rio Grande do Sul, ao tratar de ciência e tecnologia, mandatoriamente observe e proteja e promova a integridade mental. Então, além de estarmos buscando criar um direito na nossa Constituição Federal, na nossa Constituição Nacional, nós trouxemos para um espectro um pouco mais concreto a ideia de proteção ao cérebro, determinando que um Estado observe isso sempre que for tratar de políticas públicas que envolvam ciência e tecnologia. Para finalizar, Natália, queira só compartilhar aqui um pouco, e indo na linha do que a senadora Alejandra colocou, sobre confiança. Nós estamos desenvolvendo um trabalho pioneiro no Fórum Econômico Mundial. Também tenho muita honra de representar a América Latina como única mulher da América Latina no Global Future Council on Neurotechnology. Esse ano é o primeiro ano que esse Conselho do Futuro Global funciona, e lá nós estamos trabalhando justamente com a palavra confiança, que eu acho que deveria ser eleita a palavra do ano no que diz respeito à tecnologia. Nós estamos construindo um index para trazer maior confiança aos usuários de neurotecnologia. É como se fosse uma plataforma em que a pessoa vai lá, clica, essa neurotecnologia, ela respeita a Lei de Proteção Geral de Dados, ela respeita esse direito humano, ela trata os meus dados cerebrais dessa forma, tudo como uma maneira de dar transparência e dar governança que não seja pela via regulatória. Então, essas iniciativas, Natália, que eu compartilho aqui com vocês, e peço desculpas mais uma vez por estar compartilhando em português, são iniciativas que me enchem de muito orgulho e que eu fico extremamente feliz por estar tendo a oportunidade, a partir do convite que o senhor fez, por compartilhar aqui nesse fórum tão exclusivo e tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada. Enhorabuena, Camila.
por tu excelente trabajo y por esa fuerza, ¿no? Esas ganas de regular algo tan delicado y tan importante. Gracias. Yo creo que no nos queda duda ninguno, ¿no?, de que tiene que ser regulado los neuroderechos. Soy una persona, soy abogada hace muchos años de tecnología y nunca me ha gustado la sobreregulación porque creo que la norma, al final, por analogía, puede regular diferentes situaciones. Pero parece que en este caso emerge un nuevo derecho, un nuevo bien jurídico que sí que debe ser protegido y no basta con el soft law, no basta quizás con la autorregulación, sino que efectivamente es un derecho que nace. ¿Qué opinas, Mariano, de esto? De regulación versus buenas prácticas, códigos de conducta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo tengo una opinión personal que es como la tuya. Yo creo que no hay manera de no regular esto. Mi manera de acercarme a eso desde la ciencia, que es lo que quiero compartir, es que hay muchas instancias de regulación. Una es la autorregulación, todos nosotros la tenemos, hay cosas que aprendemos a regular, pero hay ciertas situaciones donde hay cosas que nos exceden por distintas razones, porque, por ejemplo, yo no puedo regular la dilatación térmica de un neumático en una frenada, y entonces necesito un organismo regulatorio que vele por mí y que asista en un menester en el cual yo no tengo competencia, si eso es seguro o no, en parámetros en los cuales yo no puedo manejarlo. Decía Guido que las redes sociales es un mundo sin leyes, y así ha nacido, y nació así como con esta especie de concepción anárquica, y muchos creo que entendemos hoy que eso es retrospectivamente ha sido una especie de karma retrospectivo, ¿no? Porque además la regulación está en la esencia del pacto social, ¿no? Nosotros, o sea, yo tengo hijos y los dejo salir a la calle porque sé que los coches frenan en un semáforo rojo para dar una instancia elemental de regulación, que es que el tráfico está ordenado. Si así no fuese, no saldrían, si fuese una jungla. Entonces, uno, al comprar ciertos límites regulatorios, compra ciertas libertades, libertad de tránsito, libertad de saber que estás bajo cierto contexto seguro. A mí me gusta la idea de que Internet es un sitio en el que van coches a 700 kilómetros por hora, donde nuestros niños y niñas transitan sin que nosotros sepamos en barrios peligrosísimos, donde no hay ley. Yo di antes ejemplos, y un poco deliberadamente, porque es un ejemplo que siempre es un poco escabroso, y no lo di, pero el ejemplo más claro de aquello que nos puede es la pornografía, donde está casi todo el tráfico de Internet, y donde está un enorme tráfico de Internet, donde la mayoría de los niños del mundo de hoy, de 11, 12 años, entran y de golpe acceden a un grado de irrealidad y inconmensurable con cualquier niños y niñas que antes de darse un beso están viendo como todo tipo de escenarios, ¿no? Entonces, me parece que todos entendemos que hay que regular. La pregunta, por supuesto, es los límites y los parámetros, ¿no? Una cosa, yo voy a decir algo un poco para también hacer debate, ¿no? En un lugar que creo que todos pensamos más o menos lo mismo, voy a jugar un poco de contra, pero solo un poco para animar el debate. Yo iba viendo como cuando hablaban ustedes de neuroderechos, ¿no? Pero tú en un momento dijiste la integridad mental, no dijiste la integridad cerebral o neuronal. Guido, tú también hablaste de los neuroderechos, pero hablaste del peligro de las redes y hablabas del teléfono. Una cosa que a mí me parece como relevante traer a la conversación es que el neuroderecho, y yo he estado en laboratorios parecidos al de Rafael y también vengo de ese lugar en el que he registrado muchas neuronas, y está esta idea, ¿no?, de Charles Xavier, el X-Men, que entra en tu cerebro y que te roba información. Y eso en el futuro puede pasar, pero es un futuro lejano. Lo que a mí me preocupa del término, si bien entiendo que tiene una enorme ventaja y abrazo enormemente todo lo que se ha hecho, pero algo que quería traer es la idea de que lo que creo que tenemos que defender en última instancia no es nuestro cerebro, sino es nuestra integridad psicológica, nuestra integridad mental, nuestra identidad. Y eso pueden entrarnos por cables, con ondas magnéticas, pero también pueden entrarnos con teléfonos, con pornografía, con redes sociales. Y son cosas, la razón por la cual traigo hoy es que esas cosas están pasando hoy. Entonces uno puede abogar por el derecho a la propiedad en la luna, que está bien, y pensarlo, pero son cosas para un futuro, pero hoy están pasando cosas que suceden en este mismo instante. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos noción del grado de manipulación posible
sin que alguien se meta en nuestro cerebro. Eso fue lo que yo traté de contar antes. Quiero traer un ejemplo muy famoso de economía del comportamiento. En el 2003, un grupo de investigadores, el investigador principal era Gilbert, estudió la estadística de donación de órganos en los países europeos. Y es muy bonita la figura porque si la ves esa figura, ves que hay países donde todo el mundo dona órganos, o sea, 99% de la gente elige donar órganos, y otros países donde un 1% de la gente dona órganos. Y no hay países donde un 30% lo haga, un 40%. Entonces tú dices, bueno, eso debe depender de las distintas concepciones religiosas sobre la vida y la muerte, del clima, de países sajones, latinos, pero luego encuentras que en Suecia todo el mundo dona y en Dinamarca nadie, que en Alemania todo el mundo sí y en Austria no. Los que investigaron eso encontraron algo muy elemental, que es que lo único que importa es cómo está escrito el formulario. Qué bueno. Pero es así, de una manera que luego se entiende, que es que en los países donde dicen si tú no quieres donar órganos, haz clic aquí, en ese lugar, perdón, si tú quieres donar órganos, haz clic aquí, en ese lugar nadie dona órganos. Y en aquellos que te dicen, si tú no quieres donar órganos, haz clic aquí, nadie lo hace porque lo que nadie quiere hacer es pensar sobre eso. Entonces lo que tú tomas es lo que te dan como lo que se conoce hoy como la solución de defecto. Y te quiero dar ese ejemplo porque es un ejemplo donde todos presumimos que tenemos plena libertad de elección, pero en el fondo nadie está decidiendo nada. Y entonces cuando tú entiendes eso, entiendes el impacto y la relevancia. Eso luego aplicó a leyes comerciales muy grandes, como cuál es el navegador que usas, un montón de instancias. Entonces el ejemplo que quería traer, y con esto cierro, es, no sé si os acordáis, yo me acuerdo, mis niños tienen 15 y 13, ¿no? Pero cuando eran pequeños, yo los llevaba a como el parque de atracciones, una montaña rusa muy, muy simple, ¿no? Que iban por un tren, como con una especie de vía, pero tenían un volante, ¿no? Y ellos giraban y giraban, por supuesto, no estaban eligiendo nada, pero conducían con un entusiasmo vertiginoso en un camino que estaba completamente marcado por la vía, ¿no? Y yo miraba eso como conmovido justamente sobre nuestra capacidad de atribuirnos agencia donde no la tenemos, ¿no? Y yo creo que de adultos sigue siendo lo mismo. Hay un montón de situaciones donde nosotros sentimos que estamos decidiendo, en realidad no decidimos nada, estamos yendo por una vía que más o menos nos guía por un camino. Entonces quería traer esa idea nada más, que además es evidente, de vuelta, de que a mí me gustaría como que el neuroderecho abrace, además de nuestro aparato neuronal, algo que no necesita entrar ni por cables, ni por electrodos, ni por ondas electromagnéticas, que es nuestra integridad mental. Y por eso me gustó mucho cuando tú lo pusiste así. Qué bueno, Mariano, muchas gracias. Pues al hilo de esto, bueno, tenemos la entrada de Rafael Yuste en cualquier momento, así que avisadme cuando tenga que ser, por favor, porque no quiero comerme el tiempo. Pero sí que quiero volver a un tema que hemos estado mencionando todo el rato, que es realmente relevante, que es el tema de la privacidad. La privacidad en este mundo de la neurociencia, pues la podemos visualizar como de repente te meten aquí un microchip y te descargan como un USB toda tu información, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente delicada y compleja. Entonces aquí quería recordar una frase de Guido, que es los cerebros son los nuevos pozos petrolíferos, que es una frase que comparto absolutamente. Y es cierto, porque en este momento en el que sí puede existir ese acceso al cerebro y esa descarga de información, pues hombre, tenemos nuestra privacidad totalmente, digamos que expuesta, ¿no? Y puede haber una pérdida masiva digamos, de privacidad. Yo tengo la sensación de que estas grandes Big Tech que conocemos, que no hemos mencionado, pero bueno, que están todas en Estados Unidos, algunas en China, se han tomado la delantera y desde en torno al año 2009 empezaron para mí, a robarnos toda la privacidad, porque pensábamos que eso era gratis y lo que estábamos haciendo era esa frase tan típica de si no estás pagando por el producto eres tú. Entonces entregamos toda nuestra vida, todos nuestros datos y a día de hoy, bueno, pues ya sabemos que incluso hasta se pueden manipular los pensamientos con los sesgos, las elecciones, incluso el algoritmo averigua cosas de ti o sabe cosas de ti que tú ni siquiera sabes. A lo mejor tú piensas que eres una persona que no es racista o que no tiene según qué sesgos, sí. Ellos sí que van detectando que sí, y lanzándote determinadas campañas segmentadas, perfiladas, dirigidas hacia ti, pueden conseguir ese cambio del pensamiento. A lo que voy mi conclusión en este sentido es, nos ganaron la batalla, estas grandes Big Tech, las Meta, los Google, todos estos, nos quitaron toda la privacidad y no nos dejaron ni un átomo de privacidad, yo creo, porque la regulación vino mucho después. Un ejemplo de regulación muy potente y yo creo que muy garantista fue la regulación europea, el RGPD, que ahí sí que vino con fuerza, pero llegó tarde. Llegó en el 2018.
Ya nuestra privacidad había volado hacía mucho tiempo. Y mi pregunta es si creéis que en este momento tenemos una segunda oportunidad de ahora sí, con el mundo de los neuroderechos, si sí que podemos tener la oportunidad de que no nos pase lo que nos está pasando, que nos están controlando, nos manipulan de una manera absolutamente subrepticia. ¿Podemos ahora, y hay alguna manera de hacerlo? ¿Podría ser, por ejemplo, ese Reglamento General Europeo de Protección de Datos un baremo, un estándar ultraproteccionista a extender a todo el planeta? ¿Cómo podemos hacerlo para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado? Si es que compartís vosotros conmigo que es lo que nos pasó. Bueno, primero, hay un poco en relación a lo que dice Mariano. Nosotros no estamos pensando solo en las neurotecnologías directas que hay que regular, que son las invasivas, cable. Son todas las neurotecnologías. Esto es una neurotecnología. Yo la llamo neurotecnología indirecta, pero es una neurotecnología. Piensa que modifica mi conducta. Hoy día en la mañana hablábamos que nos están polarizando. Es un dispositivo para polarizarnos, para separarnos, para violentarnos, para enrabiarnos unos con otros, para que finalmente saquemos de nuestra vida la posibilidad de construir acuerdos, relaciones. Es un dispositivo político. Y quienes lo controlan, yo lo he dicho, Silicon Valley lo hace expresamente, porque quieren el poder total, quieren un mundo sin regla, porque en un mundo sin regla ellos son un monopolio. Y acuérdense de lo que ellos dicen. Nosotros no creemos en el mercado, hay que ser monopolistas. Bueno, ser monopolista y que no haya regulación es un mundo sin sociedad. O sea, la sociedad existe en el mundo analógico, no existe en Internet. Esa es la ley de la selva más brutal. Los hijos de Mariano no tienen que salir porque, o sea, hoy día 1/3 del visionaje en Internet es pornografía y la mitad son niños y niñas. Consecuencias gigantescas. Bueno, ¿quién sabe de eso? Entonces, yo creo que estamos en un tema que es ético y político. Ético y político, ¿te das cuenta? No es un tema tecnológico, es político. O sea, estamos creando un mundo que no controlamos. Y además, con el riesgo, y me voy a meter en otra disquisición, que ya no tiene que ver con estos suprapoderes, estos dueños de las tecnológicas, que además son megalómanos. Quieren decidir el destino de la humanidad ellos, no quieren que le decíamos nosotros. Ya ellos llegaron a la conclusión que todos nosotros nos servimos. Y que ellos tienen que tomar las decisiones del futuro, y las están haciendo. O sea, son ellos que están en todas las revoluciones tecnológicas, todas. Todas son propietarias, no hay ninguna que sea pública, todas propietarias, metaverso, inteligencia artificial, computación cuántica, todas, nanotecnología, todas, no hay ninguna, ya no nos pertenece ninguna, como humanidad. Entonces esto es un tema político, ¿es posible recuperar la privacidad? Mira, la privacidad no existe, es un accidente de la historia de la humanidad, no existe, sí, no existe, se terminó. Es como cuando éramos esclavos, bueno, hubo la posibilidad de recuperar la libertad. Hay que volver a recuperar la libertad, hay que volver a recuperar la privacidad. Son desafíos que nosotros los dejamos pasar porque fuimos ingenuos. Porque Internet y la web, cuando la crea Tim Berners-Lee, es un espacio de libertad, un espacio de autonomía, un espacio de intercambio que ni siquiera al principio permitía las interacciones privadas, pero fue privatizado, fue capturado. Y hay que liberarlo. ¿Es posible hacer eso? Yo creo que requiere una conciencia profunda, de primero entender esto, de entender que nos están cambiando la vida, o sea, porque además en el mundo digital nos obligan al individualismo, al narcisismo, porque tenemos que producirnos, porque el mundo del Internet, de las redes sociales, es un mundo de una economía de la comparación. Somos evaluados unos por otros, somos producto y somos marca a la vez, consumimos, somos consumidos. O sea, está cambiando el mundo, nos aísla, nos adormece. O sea, hay un libro que yo lo encuentro muy interesante, Jonathan Haidt, se llama La civilización ansiosa, que es un estudio que se hace en varios continentes, Australia, Canadá, Estados Unidos, bueno, muy interesante, países nórdicos, en todo. Es exacto, a partir del 2012 empiezan a aumentar los problemas de depresión, de suicidio, de ideación suicida, de autoagresiones, de depresiones, de ansiedad, en toda la población, mucho más en los jóvenes. Eso no es casualidad. Entonces, claro, yo creo que hay una integridad psicológica, pero también es parte de un contexto mucho más complejo. Ahora,
yo creo que igual es interesante lo que nosotros hicimos porque puede servir. ¿Por qué tuvimos éxito nosotros, además del apoyo a Rafael? Porque Rafael creó un grupo que se llama The Morningside Group que estableció una evidencia científica que fue publicada en Nature. Nos dio la evidencia, ¿no? Porque aquí, imagínense, venían todas las grandes plataformas con sus mejores científicos a decir que nosotros estábamos haciendo puras tonteras, que esto no tenía sentido, que era un absurdo. Publicaciones hechas por académicos, ¿te das cuenta? Igual cuando yo hice la ley de etiquetado en el año 2006, fueron la gente del Ministerio de Salud, los expertos que dijeron que no era necesaria la ley de etiquetado de estos sellos negros. Cuando le preguntamos que hicieran declaración de intereses, todos trabajaban para la empresa. Y terminó la discusión. Es que es lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, lo segundo que hicimos, yo creo que fue muy importante, es hacer esto transversal. Ahí está Francisco Chaguán, está Coloma, que ellos son de derecha, están equivocados, pero bueno. ¿No? Yo soy un socialdemócrata, firmamos el proyecto juntos. Pero además, cuando hicimos esto, incorporamos a toda la universidad chilena y liderando esto a la que se podría llamar la más conservadora, la católica. Pero el rector de la católica era un innovador, era un médico, un personaje muy interesante, y le pedimos a él que liderara esto. De hecho, la primera reunión fue maravillosa porque invitamos a Rafael con el gran canciller del Vaticano, con todos los decanos, y después incorporamos a toda la universidad y a la Academia de Ciencias. Convencimos a Piñera. Piñera es un personaje particularísimo, porque le interesaban estos temas, pero era muy competitivo. Entonces le dijimos, presidente, usted va a ser el primero en el mundo que va... Y Piñera se puso... Y de hecho llevaba esto a todos los foros, y además nos reunimos varias veces con Rafael y con Piñera, que también nos ayudó mucho, ¿eh? Pero esta alianza de la ciencia, de hacer esto un proceso transversal, de sumar a todos, de que lo firmaran todos, cuando lo presentamos en el Senado, 0 votos en contra. Cuando lo presentamos en la Cámara de Diputados, 1 abstención, Giorgio Jackson, que era ministro del presidente Boric. Yo me vengué, porque cuando fui un día a una reunión con el presidente Boric, estaba Francisco Chaguán y Coloma, yo le digo, presidente Boric, presidente, lo felicito, usted tiene un genio acá. ¿Por qué? Me dice el presidente Boric. Sí, porque este señor sabe más que toda la comunidad mundial, más que toda la universidad, porque estuvo en contra de nuestro proyecto. Entonces sí que lo felicito, tiene un genio. Bueno, pero son pequeñas pasadas de cuenta que se hacen. Bueno, pero yo creo que la única manera de avanzar en esto es en esa transversalidad. O sea, si no somos capaces de construir esta unión férrea entre la ciencia, entre la política, entre todos, estamos acabados, estamos derrotados. ¿Cómo vamos a enfrentar? Piensen que el poder que tiene Zuckerberg, el poder que tiene Elon Musk, miren, nos controlan en la sociedad, controlan la cultura, controlan la tecnología, controlan el futuro, controlan la política. ¿Cómo voy a competir con ellos? Y voy a decir a las personas, oiga, señora, ¿sabe? Yo quiero que usted se muera, no quiero que sea inmortal. Me va a quedar bien. Señora, yo quiero que usted no aumente sus competencias neuronales, ¿no? O sea, ¿cómo defendemos el humanismo? ¿No? ¿Cómo defendemos la mortalidad, por ejemplo? ¿No? O a lo mejor tenemos que dar vuelta a la página y caminar como yo creo que es la continuidad evolutiva, si no hacemos nada que va a ocurrir, ir a un poshumano. Pero bueno, la discusión es una discusión ética y política. Tenemos la fuerza, si lo hacen solo, le va a pasar lo que pasó a Europa. Europa perdió todas las batallas por hacerlo solo. Porque sus datos los tienen los americanos, ¿no? Se frotaron las manos, se quedaron con todos sus datos y ellos hicieron política antimonopólica, no tienen ninguna institución capaz de competir ni con Google, ni con Tencent, ni con fuera. O sea, ¿te das cuenta? Pagaron un poco el noviciado de la ingenuidad de estos monstruos que se los devoraron. O sea, yo no quiero que nos devoren, no quiero devorarlos tampoco, pero ¿cómo convivimos? ¿Cómo coexistimos? Y lo último, puede emerger una inteligencia artificial que adquiera conciencia y emociones. Ese es otro tema. Y este también es un tema ético que si no reflexionamos, puede que eso ocurra, pero si eso ocurre ya ahí no hay nada que hacer. Ni la política ni la ética. Ahora, yo no estoy planteando regulares, estoy planteando ciertos principios. Ahora, nosotros hicimos una norma para concretar esta ley de las neurotecnologías directas. Dijimos, ¿por qué no la asimilamos a dispositivos médicos? Fue una discusión que tuvimos con Rafael. ¿Cómo regulamos esto? Bueno, asociámoslo a un dispositivo médico, a un marcapaso. Requiere un registro en un instituto de salud pública o en la EPA, requiere declarar usos, requiere declarar efectos adversos, requiere un sistema de consentimiento, o sea, un paracetamol no necesita
un antibiótico sí necesita un consentimiento de un médico y nadie puede decidir hacerse un cambio de corazón porque quiere uno más joven. O sea, un sistema de sanción penal y civil. Yo creo que hay que regular, específicamente cuando se trata de neurotecnología directa, porque yo quiero usarla para tratar, por ejemplo, enfermedades mentales o de daños neurodegenerativos donde podrían ser útiles. Porque no se trata de usarla, sino cómo a garantizar que sea usar en esa dirección y no sea usar para yo modificar tu deseo, modificar tu estado de ánimo, modificar tu pensamiento. Entonces, yo creo que los procesos, estamos metidos en una situación muy compleja. Y bueno, el Congreso Futuro es para eso, para tratar de generar una conversación que nos permita generar un modelo, una forma de acercamiento a los problemas que permita construir esa confianza, esa unidad, esa transversalidad, que es la única que podemos. Esto es un pequeño laboratorio, esto hay que hacerlo a escala planetaria. Bueno, estupendo, muchas gracias, Guido. Entonces, por lo que veo, al final tenemos que ver en manos de quién cae esa tecnología, ¿no? O sea, es fundamental esa... Bueno, tenemos que recuperar el poder. Exacto. Ya nos derrotaron, pero no nos dimos cuenta. No nos hemos dado cuenta, estamos derrotados. Tenemos que rebelarnos y recuperar el poder para la humanidad, para la democracia, para la autonomía, para el libre albedrío. Bueno, yo creo que yo soy pesimista, pero como todas las cosas, si yo fuera optimista no estaría acá. Entonces, porque soy pesimista, me rebelo. Gracias, Guido. Alejandra, ¿tú cómo lo ves? Yo soy optimista. Yo soy un optimista en la tecnología. La tecnología es inevitable. Ya está aquí, ya la estamos usando. Más de 5.000 millones de personas en el mundo estamos conectadas. Las brechas son otro tema muy importantes que tenemos que resolver. Pero para nosotros, en este grupo de expertos, en estas horas y horas de debate, empezamos por definiciones. Y creo que lo que más importa si queremos llegar a acuerdos globales es estar hablando de lo mismo. Para nosotros, los neuroderechos, y lo voy a leer tal cual como quedó en la iniciativa de ley, son derechos humanos orientados a salvaguardar la dignidad en relación con la anatomía, fisiología y actividad cerebral, así como la información derivada de ella, frente a cualquier forma de manipulación o explotación neurotecnológica. Una neurotecnología es una tecnología o procedimiento que directa o indirectamente accede o modifica la actividad cerebral o mental de forma invasiva o no invasiva. Y empezamos con eso, y fueron horas para poder llegar a esas definiciones. Y después hubo el debate de si tenían que ser nuevos derechos o no. Y nosotros vimos, después de la experiencia con Rafa Yuste, que nuestro marco legal, ya muchos de los nuevos derechos ya estaban contemplados en nuestra Constitución. Entonces, lo que decidimos hacer fue, tenemos que actualizar el marco normativo y tenemos que reconceptualizar los derechos. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, reconceptualizamos los derechos en el caso de que hubiera vacíos legales, en el caso de que hubiera ineficiencia ante las nuevas tecnologías, por ejemplo, el brain hacking, o por ejemplo, la lectura coercitiva del pensamiento. Entonces, se justificaba hacer estas actualizaciones, por ejemplo, a la libertad de pensamiento que ya está en nuestra Carta Magna, ya está en nuestra Constitución. Lo que tuvimos que hacer fue hablar de libertad cognitiva, que protege no solo la expresión, sino el pensamiento mismo. La integridad psicológica ya está en nuestro marco legal. Entonces, lo que aumentamos fue el derecho a la autodeterminación neuronal, impedir toda alteración de los procesos neuronales sin consentimiento. Y lo que agregamos fue privacidad mental, integrando datos neuronales. Entonces, también lo que nosotros buscamos hacer en esta complejidad que es hacer una ley, que además se debata, que además pase, y que una vez que pasa, cambiarla de verdad, pueden pasar décadas. Entonces, lo que tratamos de hacer es algo de verdad muy, muy, muy profundo, pero al mismo tiempo algo que pueda cambiarse con la flexibilidad del avance tecnológico. Entonces, realmente me parece que cuando hablamos de los neuroderechos, tenemos que actualizar nuestros marcos.
Si queremos que esto pase pronto, porque ya está pasando, o sea, ya estamos siendo víctimas o ya está, ¿no? Ya está, nosotros, por ejemplo, ¿qué buscamos prohibir? Vigilancia y usos biométricos, perfilamiento, toma de decisiones automatizadas mediante datos neuronales, neuromarketing, donde yo no sepa que se esté utilizando, análisis de mis pensamientos, intenciones o procesos cognitivos mediante neurotecnologías, otros métodos avanzados sin plena conciencia o consentimiento, reclutamiento de personal, neuroarmas. Entonces, lo que estamos buscando es cómo actualizamos nuestros marcos, porque de verdad, si no lo hacemos pronto, van a pasar años y años sin que haya ningún tipo de guardrails, ¿no? Y me parece que eso es bien importante. Una, que como región tenemos que colaborar, hablar de lo mismo, entonces necesitamos estándares. Necesitamos definiciones muy claras de lo que es un neuroderecho, de lo que es una neurotecnología, de cuáles son, ¿no? O sea, realmente necesitamos hablar de lo mismo, porque si no estamos hablando cada quien de manera fragmentada de lo que es un neuroderecho o de lo que es una neurotecnología o de lo que debería prohibirse. Entonces, para empezar, me parece que es muy importante los estándares y las definiciones, la colaboración y la cooperación, no solamente a nivel nacional, sino regional y después internacional, porque es importante lo regional, Iberoamérica, el español, ¿no? O sea, necesitamos trabajar juntos con organismos internacionales y también, de nuevo, ya existen los mecanismos para colaborar. O sea, no nos tenemos, está la OEA, está la UNESCO, está el Parlatino, o sea, ya hay mecanismos de colaboración puestos que necesitamos realmente ponernos a trabajar. Y además de los estándares, colaboración, y creo que ponernos a accionar. El impacto de las tecnologías no debe quedarse ya en el discurso. O sea, el impacto real de las tecnologías está en la implementación. Y sí, lo he dicho mucho, Estados Unidos y China innovan, la Unión Europea regula y el resto del mundo consume. Y me parece que es el momento de cambiarnos. Es la gran oportunidad, porque ya la tecnología está aquí, de cambiarnos de ser consumidores y de ser usuarios pasivos a tomar agencia, a ser usuarios activos y a ser corresponsables. No podemos ya nada más culpar y ser víctimas o del gobierno o de la industria. Somos corresponsables porque somos usuarios de estas tecnologías. Somos padres, nosotros somos también quien definimos cómo se usa la tecnología. Entonces, me parece que hay que salirnos también de ese rol de víctimas, de usuarios pasivos, a ser realmente activos y a ser desarrolladores de estas tecnologías. Y todo esto pasa por la colaboración. Totalmente, brillante. Porque es que los mimbres están ahí, jurídicamente están incluso siglos, te diría, ¿no? En derecho civil, derechos humanos, y lo que hay que hacer es actualizar a una realidad que va demasiado rápido y dejemos ya ese mantra, ¿no? Que el derecho siempre va detrás de la tecnología. Vamos a acercarlo, por favor, no es tan complejo, ¿verdad? Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti. Y Camila, ¿qué nos quieres contar en relación con esto, en relación con si tenemos una oportunidad efectivamente en este mundo de neuroderechos de salvar nuestra privacidad? O sea, ¿estás de acuerdo en que... Sim, eu também sou otimista, eu vou um pouco na linha do que a Alejandra colocou. Eu acho que a opção que a gente tomou no Brasil foi a de conversar essa nova realidade com a estrutura constitucional que nós temos. Ao inserir um novo direito num artigo da nossa Constituição que é imutável, a gente assume a responsabilidade de que aquilo precisa perdurar no tempo. Porque nós estamos inserindo algo ali que não vai poder mais ser alterado. Então, por isso que a gente acabou optando por uma expressão extremamente ampla, que é a expressão integridade mental. Mas eu acho, Natália, que além de a gente procurar atualizar conceitos, nós precisamos também não esquecer do que nós já passamos enquanto humanidade para tentar direcionar e endereçar esses desafios que estão surgindo. E aqui eu queria retomar, até para encerrar a minha participação, essa questão da democracia. E queria convidar a todos que assistam alguns filmes do período entre guerras, do expressionismo alemão, principalmente o filme Metrópolis, o filme O Gabinete do Dr. Caligari.
são filmes que trabalham com a ideia de controle e de perda de autonomia e que conduziram e foram um prenúncio do regime totalitário, dos horrores que a humanidade acabou passando com a Segunda Guerra. Essa questão de retermos a nossa autonomia, de termos controle de nós mesmos, nós já passamos por isso em algum momento da humanidade. Nós já perdemos isso, talvez não com a tecnologia, mas com outros mecanismos que a história nos mostrou. Por isso que é muito importante nós darmos total atenção para a nova forma de controle humano que está surgindo, para a nova forma de direcionamento, condicionamento comportamental que a tecnologia está nos trazendo, porque é e pode ser um prenúncio de uma nova etapa muito ruim para a nossa humanidade. E daí o motivo pelo qual, mais uma vez, eu queria parabenizar pela coragem de estarmos aqui hoje, sentados, debatendo um tema que, quando eu comecei a debater no Brasil, pediram para eu tirar férias, porque acharam que eu não estava muito bem da cabeça. Mas agora a gente vê como é necessário que isso seja debatido. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bueno, Mariano. Voy a cerrar una pequeña historia porque a mí me resultó muy inspiradora. Y yo coincido con lo que he seguido que enfatizó muchas veces que al final esto es una conversación política, ¿no? O sea, del espacio de las acciones y de lo que elegimos hacer o no hacer. Y tanto la regulación como la política sucede y yo estoy muy impresionado de verlo justamente en el ámbito de los congresos, de los gobiernos, en casos que creo que son muy emblemáticos. Pero luego creo que la política ocurre en todos los niveles de la sociedad, ¿no? O sea, un director de colegio tiene que decidir cómo resuelve este tipo de problemas en su colegio, mientras el Ministerio de Educación lo resuelve para todo el Estado, pero al ritmo que va esto, un profesor o una profesora tiene que resolver cómo lo hace en su clase. Y yo tuve una experiencia que me resultó muy inspiradora. Resuena con muchas cosas que decías tú, Alejandra, primero la idea de que esto no se puede prohibir. Es decir, es muy tentador, pero uno quiere prohibirlo. Está, la tecnología está, sucede. Entonces uno tiene que ver cómo actúa, cómo la implementa, cómo la regula. Y esto es una historia que pasa en el colegio de mis hijos, ya los pobres los he nombrado 3 veces, pero la profesora de inglés que se llama, bueno, no importa igual cómo se llama, es completamente irrelevante aquí. Hice una cosa que me conmovió mucho porque justamente creo que muestra una enorme intuición de cómo sacar lo mejor de estas tecnologías y cómo existen estas pequeñas instancias de regulación en micromundos de las que creo que podemos aprender luego para trasladarlas a decisiones en aparatos políticos mucho mayores. Ella, como hoy hay un problema, no hemos hablado de la educación hoy, pero yo creo que la educación es probablemente el lugar que más en riesgo nos pone todo esto porque hoy existe una herramienta que esencialmente resuelve todos los menesteres que los estudiantes tienen que hacer en el colegio. Entonces, si hablamos de entumecimiento, hoy existe la posibilidad de que un chico o una chica se gradúe del colegio sin haber hecho absolutamente nada. Y entonces, es tan difícil eso que lo que uno quiere hacer es prohibirlo, pero la prohibición no funciona, entre otras cosas, porque hay detectores de GPT, pero los chicos y las chicas encuentran detectores de los detectores de GPT, y esa batalla está perdida, porque son mucho mejores que nosotros, ellos, los niños, que los adultos. Sí, sí. Entonces, esta profesora lo que hace es lo siguiente, les hace hacer una redacción, un párrafo en inglés. Y le dice, lo primero que tenés que hacerlo es hacerlo sin tecnología, desnudos. Ajá. Escribís vosotros. ¿Y por qué me parece importante? Porque justamente está como poniendo el foco en algo de lo que yo traté de hablar, que es de qué quiere escribir cada uno de vosotros. ¿Quieres escribir sobre tu jardín? ¿Quieres escribir sobre tu madre? ¿Sobre el fútbol? Tienes que pensar en última instancia de qué tienes ganas de hablar. Eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, elige de qué quieres hablar. Luego les dice, el párrafo que habéis escrito, dárselo a GPT. ¿Por qué me parece bueno eso? Justamente porque no está haciendo la solución más fácil, que es decir, la escondemos bajo 7 muros, sino que reconoce que es muy difícil que no lo use, lo que está tratando de hacer es ponerlo en el lugar correcto. Hasta aquí me parece bien, pero lo que parece genial es lo del final. Porque luego dice, ahora hacéis lo siguiente, ponéis el párrafo que habéis escrito vosotros y el párrafo que os ha escrito GPT. Y una por una vais por cada una de las correcciones y vosotros decidís si os gusta o si no os gusta. Si estás de acuerdo, porque puede ser que en un lugar GPT lo has escrito mejor o distinto, pero no es lo que tú querías escribir. Puede que sea gramatical, pero que tú quieres que sea gramatical. Entonces me parece, es un pequeño ejemplo, es niños en un colegio pequeño, en un rincón, en un barrio de Madrid, pero me parece que refleja y nos da pistas sobre cómo podemos tener intuiciones, quizá, de algo muy difícil, creo que es al final, en esta gran discusión, cómo poner los parámetros para no prohibir algo que no se puede prohibir, pero al mismo tiempo
evitar que nos apabulle, evitar que nos quite nuestra voz, que nos quite lo que hacemos, que dejemos de ser quien somos. Yo creo que este lugar de no perder el esfuerzo, de no perder la voz, de ponerlo como una herramienta que puede ser, tú le podrías preguntar a tu hermano o a tu padre o a tu madre, a un profesor, y te da ideas, pero tú eres en última instancia el último editor que decide cuáles de esas quedan y cuáles de esas no quedan. El día que perdamos eso, yo creo que ahí estamos perdiendo lo que entre todos tratamos de ponernos de acuerdo aquí, que significa que es lo humano, que es esa voluntad de esto lo escribo yo porque quiero escribirlo. Da igual si está bien, si está mal, si es bonito, si es feo, es mi cuadro, yo lo escribo. Qué bueno. Es como tenemos derecho al Final Cut, ¿no? Haciendo una alusión al cine. Te guste o no te guste, o esté bien o mal. Que tengas tú el derecho al final de decir qué es lo que sí y lo que no, para preservar tus ideas, ¿no? Tu ingenio. Bueno, yo tengo miles de... ¿Perdón? ¿Y Rafael? Vamos a por Rafael, por favor, porque tengo miles de preguntas y si no, no voy a parar. Entonces, vayamos a Rafael, lo presentamos un poco porque llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? de Rafael. Como sabéis, neurobiólogo, líder de desarrollo de neurotecnologías, líder del proyecto BRAIN y, bueno, pues profesor y el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia. Es un absoluto referente en neurotecnología y, bueno, pues ha trabajado muchísimo en neuroderechos y bueno, que entre, por favor, allá donde esté. Rafael Yuste, profesor de neurobiología en la Universidad Columbia de Nueva York, y siento no estar con ustedes en persona, pero mando esta breve presentación para discutir la idea y el origen de los neuroderechos. Primero tenemos que entender qué es la neurotecnología, de qué estamos hablando. La neurotecnología son métodos o dispositivos que pueden ser eléctricos, ópticos, magnéticos, acústicos, químicos, para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. Bueno, ¿y por qué es importante la neurotecnología? Pues resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera todas las habilidades mentales y cognitivas de los seres humanos, ¿no? Estoy hablando de nuestros pensamientos, nuestras memorias, las percepciones, las emociones, la imaginación, las decisiones. Todo el comportamiento se genera por el cerebro, incluso el subconsciente, la parte de nuestro comportamiento de la cual no somos conscientes, también se genera por el cerebro. Entonces, en laboratorios como el mío, utilizando neurotecnología, investigadores podemos descifrar la actividad cerebral y cambiarla de una manera efectiva, por ejemplo en ratones, ¿no? Y lo que hoy se puede hacer en ratones se podrá hacer mañana en seres humanos. Entonces, como el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino que genera la mente humana, por regla de 3, el poder registrar y descifrar y alterar la actividad cerebral va a permitir descifrar y alterar la actividad mental. Por esto, un grupo de nosotros en el 2017 nos reunimos aquí precisamente en la Universidad Columbia, en el campus de Morningside, y nos llamamos el grupo de Morningside, y propusimos a nuestros colegas y al mundo que es el problema de neurotecnología, es un problema de derechos humanos, porque la actividad mental define lo que es el ser humano. Entonces nosotros propusimos la idea de nuevos derechos humanos, que los llamamos neuroderechos o derechos cerebrales, para proteger 5 áreas. Para proteger la privacidad mental, para que el contenido de la mente no sea descifrado sin nuestro consentimiento, para proteger la agencia, el libre albedrío, para que podamos tomar decisiones sin interferencia externa por neurotecnología, el derecho a nuestra identidad personal, para que el yo, la integridad psíquica de la persona, sea algo que no se pueda ingerir desde fuera con neurotecnología,
Y por último, el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación sensorial y cognitiva. Y el último neuroderecho, el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos que se utilizan en neurotecnología, ¿no? Estos neuroderechos forman una propuesta que fue publicada en la revista Nature en el año 17 y formó un poco la punta de lanza de propuestas similares en distintas organizaciones internacionales y en distintos países. Es imprescindible mencionar el caso chileno. Como saben ustedes, la República de Chile adoptó de forma unánime, tanto por el Senado como por la Cámara, una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución chilena, hoy vigente, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho básico a la ciudadanía. Y el Senado de la República de Chile también aprobó una ley de neuroprotección que aterriza estos neuroderechos dentro de la legislación existente en Chile y del Código Sanitario. Aparte de Chile, hay muchos otros países que se están involucrando en neuroderechos, en neuroprotección, incluyendo en Europa España, el Reino Unido, también la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, de este lado del Atlántico, y también las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos el año pasado adoptó unánimemente la resolución de estudiar los problemas de derechos humanos en neurotecnología. Y con este breve resumen acabo, simplemente el dar mi apoyo a la reunión de las cuales están ustedes asistiendo hoy, mi apoyo desde aquí, y que sepan también que tenemos una fundación que se llama la Fundación de Neuroderechos, en inglés Neuro Rights, en la que estamos involucrados con la investigación de neuroderechos. Entre ellos hemos completado un análisis comparativo de los tratados existentes de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal del 48 y ocho tratados importantes de derechos humanos, en la cual la conclusión de nuestro estudio es que el sistema actual de derechos humanos en el mundo no protege estos problemas de los cuales hemos hablado antes, ¿no? Y la Fundación de Neuroderechos estaría encantada en ayudar y en colaborar con cualquiera de ustedes en este tema. Muchas gracias y saludos desde Nueva York. Bueno, tenemos tarea, ¿no? Rafael nos dice que tenemos tarea, que tenemos cosas que regular, ponernos de acuerdo y hacer un marco que verdaderamente nos proteja. No sé si queréis comentar algún tema adicional, Guido. Yo solo agregar que yo creo que es apasionante cómo a partir de la ciencia, un poco anticipatorio, porque nosotros presentamos esta iniciativa creo que año 2017, estamos hablando de 2018, o sea, ya ha pasado harto tiempo. Y creo que eso es muy importante. Creo que lo segundo, yo creo que más que hacer regulación específica tenemos que establecer principios. Porque esto va muy rápido, te das cuenta, y son los principios que tenemos que después ver en cada caso cómo se van poniendo en acción. Las neurotecnologías directas es más fácil, paradojalmente. Estas que ponen un dispositivo en el cráneo, porque tú las puedes asimilar a una neurotecnología. Si las complicadas son las otras. Son estas neurotecnologías indirectas, estas que nos están avasallando todos los días. Y yo insisto, creo que tenemos que recuperar esta maravillosa era, este maravilloso poder que ha creado nuestro cerebro, gigante, increíble para el bien. Y hoy día está en las manos del mal. Hay filósofos que están detrás de Silicon Valley que yo se los recomiendo, porque uno podría develar un poco cuáles son sus objetivos. Primero, Peter Thiel en el libro 0 a 1 dice que no hay que tener democracia porque es incompatible con la libertad.
Lo dice el gran gurú, el gran dueño, o sea, Vance, vicepresidente de Estados Unidos, fue funcionario de Peter Thiel. Y le financió Peter Thiel su campaña a senador $15 millones y fue el que le pidió a Trump que fuera vicepresidente. Pero hay otros personajes que son Nick Land, el filósofo del aceleracionismo. Le podríamos pedir a José María Lasalle que hiciera una cátedra sobre él, que dice que hay que acelerar todo esto para que implosione la humanidad. Pero es interesante el libro que él escribió, se llama Ilustración Oscura, contra la ilustración, contra la civilización occidental. Y el otro se llama Curtis Yarvin, que es íntimo de Vance, de Peter Thiel y de Elon Musk, y asesor y uno de los ideólogos de haber definido el apoyo a Trump, que dice que no tiene que existir la democracia, que hay que hacer una nueva monarquía tecnológica. Entonces, mi tema no es con la tecnología, es que la tecnología está en esas manos. Yo creo que esté en nuestras manos, en las manos de la sociedad, y que se respeten estos valores y estos principios. Por eso digo un tema ético y político, ¿no?